Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Opiniones 0191. El día de hoy les voy a dar un pequeño descanso de las elecciones de Estados Unidos. Ya hemos hablado bastante y las únicas noticias nuevas que han salido son puras historias sin pruebas con una antigua modelo que solía salir con Jeffrey Epstein en los noventas, que salió acusando que Trump abusó de ella hace 31 años. Sospechoso que traiga el tema a la mesa hasta ahorita. Es lo mismo que pasó con las acusaciones de John Kelly, puro show político, y no vamos a cubrir todas las acusaciones que van a aparecer de Trump en estos días, ¿no? Y, y en este caso, igual que en muchos otros, el único supuesto testigo, ya todos sabemos que está muerto, entonces no vale la pena. El día de hoy de lo que vamos a hablar es del caso de Boeing, perdón, que tiene pendiente por los accidentes causados a lo largo en los últimos años, ¿verdad? Si quieren los datos detallados de estos asuntos, les recomiendo un documental que, si no estoy mal, está en Netflix llamado Downfall, The Case Against Boeing, así se llama. Y este caso viene a la mesa hoy porque con los últimos meses de la presidencia de Hayden Barris, perdón, Hayden Barris, les cambié la primera letra de Biden Harris, todos nos preguntamos cuáles serán las últimas batallas que van a liberar. Pues estoy aquí para contarles que el Departamento de Justicia de la Administración fue a la corte a interceder por políticas de DEI. Para los que no saben qué es DEI o DEI, se refiere a diversidad, equidad e inclusión. No ahondaré mucho en explicando esta política, pero en esencia es una política en la que se deben cumplir cuotas, porcentajes de diversidad de raza, género en los trabajos para todos los puestos, incluyendo los más altos, ¿verdad? En los que se priorizan no los méritos y capacidades del individuo, sino el color de piel, el género, aún al costo de tener que bajar los estándares de los puestos. Lo cual no creo que tenga que decirlo, pero es completamente una ideología racista y sexista. Porque están dándole prioridad a la raza y al sexo de la persona. Entonces es fundamentalmente, por definición, sexista y racista. Y supuestamente eso es lo que quieren evitar, pero así son muchas de estas ideas dentro de las ideologías progre, ¿verdad? Lo que quieren evitar es lo que ellos implementan. Ahora, como lo podrán imaginar, este tipo de ideologías llevan a las empresas a tener grandes bajas en su desempeño y en la moral de las personas que sí están capacitadas y los puestos les son negados, ¿verdad? Volviendo al tema, los líderes políticos y el Departamento de Justicia fueron a pedir que el juez utilice el DEI como parte de la plantilla para elegir y asignar el puesto que velará para supervisar que Boeing ya no haga aviones que se caigan del cielo. En otras palabras, la administración Biden-Harris está peleando porque el segundo productor de aviones más grande del mundo sea supervisado por una contratación DEI. Yo no sé qué tan políticamente inmiscuidos estén ustedes, pero el hecho de que los aviones literalmente no se caigan del cielo, creo que no debería de ser politizado. Creo que es algo bastante claro, ¿verdad? No debería de tener ningún color de política esto. Y no es que esté siendo alarmista, porque si nos fijamos en los recientes años, en el 2018 y en el 2019, hubo 2 accidentes en los que aviones de esta empresa se estrellaron, dejando un total de 346 personas fallecidas. Las investigaciones revelan que la causa de los accidentes provino de Boeing, que quiso acelerar la producción de su modelo 737 MAX para competir con sus rivales de Airbus. El diseño de los aviones era prácticamente idéntico al diseño de los predecesores, con la diferencia clave que sus motores eran más grandes y estaban posicionados un poco más hacia el frente del avión, lo cual mejoraba la eficiencia del avión, pero conllevaba el efecto secundario que el avión solía apuntar la nariz hacia arriba. Para contrarrestar este efecto, Boeing desarrolló un nuevo software con la función de que el avión automáticamente bajaría la nariz cada vez que ésta se levantara, el cual haría estos ajustes de una forma tan sutil que ni siquiera los pilotos se darían cuenta de que se estaban realizando.
El problema fue que el software era completamente dependiente de un solo sensor, que a medida que medía el ángulo de ataque le llaman al ángulo que lleva el avión, lo cual dejaba el avión a la merced de que si este sensor fallaba o se arruinaba, el software creería que el avión se estaba empinando para hacer los supuestos ajustes. El software haría que el avión cayera en picada. O sea, literalmente, si este sensor fallaba, el programa iba a hacer que el avión cayera en picada, porque supuestamente se estaba yendo así. Era lo que pensaba el programa, que el avión se estaba empinando. Entonces, para poder ajustar el ángulo, lo terminaba tirando hacia abajo, ¿verdad? Entonces, veamos un fragmento de cómo se cubrió la noticia en ese entonces. But shortly after takeoff, Ethiopian Flight 302 is suddenly out of control. A critical sensor sending information to the plane's new flight control system called MCAS has malfunctioned. MCAS thinks the aircraft is in a stall and literally takes over the controls, pitching the plane into a steep dive. Lo increíble de este caso de Ethiopian Airlines es que sucedió meses después del otro accidente que les había mencionado, que fue el de Lion Airlines. Luego del accidente de Lion Airlines, Boeing mandó a muchos de sus consultores a todas las aerolíneas a advertirles de este fallo, y que si los pilotos se encontraban con dicha falla, los pilotos deberían de apagar los sistemas eléctricos de esa parte de la aeronave para deshabilitar el software completamente. El problema fue que cuando los pilotos de Ethiopian Airlines hicieron esto, se encontraron con otra gran variedad de inconvenientes para los cuales no estaban entrenados, y en todo el pánico y caos en el que se encontraban, olvidaron desacelerar. O sea, se les olvidó bajarle el acelerador. Entonces mantuvieron la aceleración al máximo mientras iban cayendo, lo cual hizo imposible que pudiesen controlar el avión sin la ayuda del sistema eléctrico. Y cuando encendieron el sistema eléctrico para intentar controlar el avión, el software volvió a tomar control del avión y lo volvió a tirar en picada. Y obviamente el avión se estrelló. O sea, el avión literalmente se estrelló a sí mismo, porque el software controlaba el avión y lo tiró. Con todos estos fallos en el sistema, obviamente la Administración Federal de Aviación puso gran parte de la culpa sobre Boeing, ya que Boeing estaba encargado de asegurar la seguridad de su propio software. Adicionalmente, Boeing hizo falsas declaraciones sobre su software en el proceso de certificación, y Boeing lo admite. Boeing en la corte admitió a conspiración para defraudar al gobierno de Estados Unidos sobre la seguridad de su software, lo cual fue parte de un acuerdo en la que la corte un acuerdo que fue presentado a la corte para que el juez pudiese revisarla, lo cual convierte a Boeing en el equivalente de una persona convicta, lo cual debería de hacernos sentir súper seguros cada vez que nos subimos en sus aviones, ¿verdad? Y bueno, el juez del caso, Reed O'Connor, no ha confirmado aún el acuerdo. O sea, él no lo ha firmado. Para dejar claro, pueden acordar de que va a haber un acuerdo, pero cuando la defensa muestra el acuerdo, el juez tiene la potestad de decir si lo acepta o no. Y esta vez hay un detalle bien importante por el cual el juez no está aceptando el trato. El juez declara que en el acuerdo se dice que se debe asignar un observador independiente, el cual debe de supervisar e inspeccionar que Boeing ha implementado todas las medidas posibles para mitigar que Boeing vuelva a falsificar información para defraudar a la Federación de Aviación y demás reguladores federales. Como en muchos de estos tipos de casos, las víctimas rechazan los términos de monitoreo. Dentro de las razones se encuentra que el supervisor de Boeing no será elegido por la corte,
sino que será elegido por el gobierno en conjunto con Boeing, los cuales utilizarán políticas del departamento que incluyen DEI. Y aquí es donde la mula bota Genaro, como dicen. Porque en un caso como este, en el que tanto los reguladores, o sea, la Federación de Aviación como el acusado, fallaron en asegurar la seguridad de los pasajeros, porque obviamente la Federación de Aviación no hizo suficiente para comprobar que lo que Boeing estaba diciendo era real, y de todas formas se tuvieron que haber dado cuenta de que un sistema tan importante que depende de un solo sensor no es para nada confiable. Y bueno, en estos casos se necesita que el supervisor independiente sea la persona más capaz posible, no una persona que la pusieron en esta posición por su raza o color de piel, ¿verdad? Y cuando el juez hizo la pregunta obvia a las autoridades de que estaban pidiendo que se utilizaran estas políticas, que qué es lo que implicaba el uso de las políticas, el abogado dijo que él no era un experto en el tema. Pero luego de ser presionado contestó que diversidad era la inclusión de raza, géneros, antecedentes y experiencia. Que inclusión significaba casi lo mismo, pero que se enfocaba en no discriminar independiendo de tales características. Y luego de esto sí insistió de que no era un experto en el tema y que el gobierno no iba a escoger a alguien que no estuviera calificado para el trabajo. Y entonces el juez preguntó nuevamente que si el departamento solía discriminar en base a esas características, y el abogado simplemente respondió: no que yo sepa. Respuesta bastante preocupante cuando estamos hablando de trabajos en los que se deben asegurar que los aviones no se caigan en picada. La respuesta tuvo que haber sido un rotundo no, porque ya con todas estas noticias podemos ver que no deberían de estar escogiendo a personas por su raza o género, sino por simplemente sus capacidades. Y cuando preguntaron al representante de Boeing lo mismo, ellos contestaron exactamente lo mismo que los representantes del gobierno. Entonces el juez se fue a la página web de Boeing y descubrió que Boeing tiene una lista de una lista de objetivos basadas en DEI que desea lograr en este año, en la que incluyen cuotas en base de raza, que literalmente, les voy a decir lo que dice: incrementar la representación negra en Estados Unidos en un 20% y cerrar la brecha de representación para grupos que históricamente han sido subrepresentados. Miren, si ustedes dicen que quieren aumentar específicamente tal raza, ustedes están diciendo ahí nomás de que van a bajar los estándares, porque si esas personas, esa increíble cantidad de personas, porque están hablando de un 20%, esa increíble cantidad de personas ya estuvieran completamente calificadas y fueran los mejores para esos puestos, estuvieran en esos puestos. Entonces, y bueno, el juez también encontró que Boeing otorga bonos a sus ejecutivos dependiendo de cuántos objetivos DEI se han cumplido. Por el momento no se sabe cómo se va a desenvolver el caso, ya que el juez no quiere firmar el trato antes de poder confirmar que la administración Biden-Harris va a escoger a una persona calificada antes de que más personas sean víctimas de tales fallas. Y hasta el momento no hay ninguna prueba de que lo vayan a poder lograr. Y como siempre, los medios haciendo el trabajo para la administración demócrata ha recibido muchos ataques de las editoriales, como la editorial que les estoy enseñando ahorita, Reuters, que corrió el encabezado que dice: ¿cómo un juez incluyó la guerra cultural en el acuerdo de Boeing 737 MAX? En otra entrevista, uno de los abogados declaró que el juez estaba actuando increíblemente inusual. O sea, el juez está actuando increíblemente inusual porque se quiere asegurar de que el supervisor que van a asignar sea una persona 100% capacitada y que no la escogieron solo por su raza o su género. Sí, bastante inusual, ¿verdad? Bastante inusual dentro del gobierno tal vez de Biden y de Harris.
en los que hasta como lo dijo el presidente mismo, Harris es una contratación de DEI, porque él dijo exactamente, voy a poner una mujer negra de vicepresidenta. Él lo dijo exactamente. Y entonces, él no dijo que iba a escoger la mejor. Él puso primero las condiciones de raza y género. Es exactamente 100% la definición de una contratación DEI. Y bueno, sigamos. CNN acusó al juez de haber teñido la corte de políticas. Y esta es una táctica utilizada muy frecuentemente por los medios progres, en los que el gobierno demócrata intenta implementar alguna locura ideológica como lo que hemos estado hablando, y cuando las personas normales reaccionamos a ellas, los convierten en villanos, en los villanos de la historia, manchan los nombres, arruinan sus vidas, y encima nos acusan de que nosotros somos los que inyectamos estas guerras culturales en los asuntos tan importantes, cuando ellos son los que están acusando al juez de haber inyectado política en este asunto, cuando ellos son los que llegaron y dijeron que tenían que escoger un supervisor en DEI. O sea, por favor, la proyección, este es el tema de la semana, es el tema del año con esta gente. Ellos hacen las cosas y luego las proyectan sobre los otros. Y bueno, y la razón por la que los medios están tan desesperados en este caso es porque se dan cuenta que están perdiendo esta guerra. Y que en este caso la perderían en una de las empresas más importantes en las que se han podido infiltrar. Como les dije hace rato, Boeing es el segundo productor más grande de aviones en el mundo. Y este es el primer caso importante en el que un juez federal está rechazando o está empujando en contra de esta ideología DEI. Y por el momento, pues estamos ganando esta batalla. Y digo seguimos ganando porque como alguien que aunque sea de vez en cuando se ha utilizado un avión, mi única preocupación cuando yo me subo a un avión es que no se vaya a caer. Lo último en lo que estoy pensando es que si la persona que apretó tal tornillo era un furro trans lésbico afroamericano con anorexia y que se identifica como un taladro neumático. Bueno, espero que el juez logre evitar que esto suceda y que la persona más calificada sea asignada para el trabajo. Y bueno, en nuestra siguiente historia, el New York Times ha publicado un artículo en el que dice: Donald Trump ha pasado mucho tiempo de su campaña presidencial pensando en cómo puede recortar los impuestos, y en la recta final de su campaña ha hablado de la posibilidad de recortar completamente impuestos sobre la renta. Bueno, esto viene de una plática que Trump tuvo con unos locales en una barbería de Bronx, en el que le preguntaron que si iba a eliminar todos los impuestos federales. Y Donald Trump dijo: el país podría regresar a las políticas económicas de finales del siglo XIX en los que no existían impuestos federales sobre la renta. Continuó diciendo: todos eran aranceles. Ahora debemos pagar impuestos sobre la renta. Tenemos a personas que están muriendo, están pagando impuestos sobre la renta y no tienen dinero. Ahora hablemos acerca del tema, porque aquí hay bastante de lo que se puede hablar. Primero que nada, hablemos del por qué se comenzaron a cobrar los impuestos sobre la renta. Era una medida para que los ricos pagaran más y los pobres pagaran menos y poder expandir el gobierno. Esto, la verdad, me parece que era una medida justa, ya que si todo se estaba recolectando en aranceles, significaba que el consumidor final debía de pagar una cantidad bastante alta por los bienes importados o lo que se producían en el país, pero o los productos que se producían en el país pero que la materia prima venía del extranjero. Entonces pensemos, ¿vale la pena quitar las políticas de impuestos sobre la renta y subir los aranceles? Pues si lo vemos desde un punto de vista matemático, el total de las importaciones de Estados Unidos es de $3 billones. Y lo que se recolecta de impuestos sobre la renta fue de 4.2 billones. Eso significa que
que para que se puedan igualar las recolecciones, se tendría que cobrar un 140% de aranceles en absolutamente todos los productos que se importan. O sea, automáticamente todas las cosas que ustedes están comprando que no son producidas nacionalmente más de duplicarían su precio. Y los precios de dichos productos serían astronómicos, obviamente, para el consumidor final. Solo los ricos volverían a tener acceso a tales productos, con los que la población de clase media y baja, porque con lo que la población de clase media y baja se están ahorrando en impuestos sobre la renta, no serían capaces de poder comprar tales productos. O sea, bajaría muchísimo el nivel de vida para la mayoría de las personas. Por lo que no creo que este tipo de políticas sean realistas o implementables. De verdad, solo una persona que no entiende cómo se mueve la economía intentaría implementar tal cosa. Y creo que Trump no es una de estas personas. Para nada. Lo ha dicho en serio, bromeando, no lo sé. Lo que estas declaraciones han causado, lo que sí han causado, es que, por ejemplo, personas como yo investiguemos un poco y nos demos cuenta que el gran problema que hay en Estados Unidos y en muchos otros gobiernos alrededor del mundo ahorita es que el tamaño de los gobiernos es demasiado grande e ineficiente, ya que esta sería la otra solución para el déficit del país, sería encoger el gobierno, porque si lo recuerdan, se implementaron primero para poder hacer el gobierno más grande, ¿verdad? Entonces, encoger el gobierno y cortar la burocracia sería la otra solución, cosa que Trump quiere implementar asignando el comité de eficiencia a Elon Musk. Y es por esto que yo no creo que Trump lo haya dicho en serio, porque se está movilizando en los frentes opuestos a lo que él dijo, ¿verdad? Porque como hablamos, si de verdad se desean quitar los impuestos, lo primerito que hay que hacer es hacer que el gobierno sea más pequeño. Y aún así no es algo factible, porque los tiempos cambian y hay muchas otras cosas que han estado cambiando y que las personas no podrían costear tales aranceles. O sea, porque recordemos que el que termina pagando al final es el consumidor final. No lo podrían costear. Y bueno, él está intentando, Trump lo que está haciendo es pasando la manufactura de productos de vuelta a Estados Unidos y encoger el tamaño del gobierno con el comité de eficiencia, ¿verdad? Y no sé ustedes qué opinarán al respecto, si él lo dijo en serio o no, si este tipo de políticas serían de nuevo implementables o no, qué tanto puede afectar eso a la sociedad, porque yo la verdad creo que va a afectar demasiado y que no va a haber un político que intente pasar en serio este tipo de cosas, ¿no? Nosotros podemos pensar, ay, qué rico, ya no nos van a bajar nada de impuestos del cheque que nos llega todos los meses o de la transferencia que nos hacen todos los meses, porque ese es el impuesto sobre la renta, ¿no? El dinero que nos están quitando de nuestros cheques cada vez que nos hacen un pago. Justo antes de que llegue a nuestras manos, el gobierno se lo lleva. Pero el precio que tendríamos que pagar para retener todo ese dinero sería demasiado caro en realidad. Es más justo y es mejor el sistema que está impuesto ahorita, en el que los ricos tienen que pagar más que los pobres. Entonces, me dejan sus opiniones en la sección de comentarios. Muchas gracias por haberme seguido hasta el final. Recuerden darle like, suscribirse, apretar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un video, y que tengan un buen día. Muchas gracias.